Abran, por favor, hermanos, sus Biblias en la carta a los Filipenses que estamos estudiando, en el capítulo 2. Y hoy vamos a observar, hermanos, nuestro estudio del versículo 6 al 13. Esta es la tercera parte del mismo tema que hemos estudiado bajo estos versículos, 6 al 13, los sentimientos espirituales. Y vamos a añadirle ahora una partecita más a la parte del estudio. Estamos en Filipenses 2, versículos 6 al 13. Lo voy a leer, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, como hemos dicho, hermanos, hemos estado observando en estos versículos acerca de los sentimientos espirituales. Toda la carta de Filipenses es una carta que está escrita con el motivo de enseñarnos a gozarnos en medio de la adversidad. Y hoy vamos a observar la tercera parte de los sentimientos espirituales. La energía de una voluntad rendida. No la energía, sino la energía de una voluntad, y estoy ahí viendo, pero es un acento en la E, la energía de una voluntad rendida. No es una equivocación de acentuación, ¿verdad? Así lo quise poner, es la energía de una voluntad rendida. No es energía, sino energía, ¿verdad? Porque lo que voy a compartirles ahora es la tercera parte de estos sentimientos espirituales y tienen que ver con la energía. Ahora, comenzamos a ver el capítulo 2 haciendo hace unas semanas algunas precisiones en este sentido. Él nos ha dado una gracia especial para que nuestras vidas habituadas al pecado y a responder de acuerdo a nuestra carne continuamente se transformen mediante el poder de Dios y el ejercicio de nuestra nueva naturaleza con la cual hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que nos asemejemos cada vez más a Cristo, que seamos cada vez iguales a Cristo. Pero uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes en nuestra nueva vida es la problemática de controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Somos afectados continuamente en las emociones y sentimientos. Somos afectados por lo que vemos, somos afectados por lo que oímos, somos afectados por lo que quizás en el ambiente donde estamos nuestros sentimientos y nuestras emociones son afectadas. Normalmente las afectaciones que tenemos son un resultado espontáneo de lo que pensamos que está bien o que está mal, lo que nos molesta o lo que nos atrae. Es un grave problema, porque a veces escuchamos de alguien algo que dijo e inmediatamente creemos eso y lo traducimos en un sentimiento hacia una persona, hacia una condición, hacia alguien, hacia un grupo o hacia ciertas cosas, una familia, etcétera. Lo traducimos inmediatamente porque alguien dijo algo. No podemos controlar eso normalmente de manera correcta. Normalmente somos afectados por la reacción de alguien que nos contesta mal, por la reacción de alguien que nos dice algo, etcétera. Somos rápidamente afectados. Los sentimientos y las emociones son espontáneas. Y como son espontáneas, normalmente respondemos de acuerdo a nuestra carne. Entendemos bien esto, ¿verdad? Porque aunque no somos ya de la carne, aún estamos en la carne. Y por lo tanto, una de las cosas que la carne hace más comúnmente es controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso, de manera espontánea, rápidamente, contestamos de acuerdo a esta manera. Ahora, entendemos bien eso.
La mayoría lo entiende bien, todo creyente entiende bien esto, porque cuando respondemos así de pronto y luego ya poco a poquito comenzamos a calmarnos o nuestros ánimos comienzan a tomar un cauce diferente que el de la carne, inmediatamente a veces o después nos disculpamos con la gente o decimos, discúlpame, no estuvo bien, o cosas como estas, y aún hasta de broma decimos, bueno, es que me salió el viejo hombre. Hasta a veces decimos esto, porque de pronto reconocemos bien que hemos actuado de acuerdo a nuestra naturaleza antigua. Lo cierto es que estos resultados de nuestros sentimientos nos dominan y nos hacen que respondamos de esta manera, de tal forma que pecamos también delante de Dios. ¿Quién es tan sabio, quién es tan maduro para controlar esto? De pronto, hermanos, siempre y continuamente estamos siendo afectados por todo el derredor nuestro y nuestros sentimientos, emociones salen. Vas manejando y tus emociones salen, tus sentimientos, alguien hizo hizo algo equivocado, erróneo, y te enojas y respondemos así. Vamos a algún lugar, a algún trámite y lo mismo sucede, estamos respondiendo de manera equivocada porque alguien no nos ayuda o no se comporta adecuadamente. Vamos a un restaurante y quizás lo mismo hacemos con la gente. Nuestras emociones rápido son un impulso de manifestación inmediata, muchas veces, de nuestra carne. ¿Quién no ha sido afectado de esta manera? Por eso, en la carta a los Filipenses, que el apóstol Pablo ha podido lograr y entender esta afectación y dificultad, y él dice que mediante la gracia de Dios puede ahora decir que él se goza en medio de las dificultades. Y esa es la temática general o que domina toda la carta de los Filipenses. Y por supuesto, no es que en todos los versos, todos los párrafos esté hablando del gozo en medio de la dificultad, pero los grandes párrafos establecen un argumento general que va llevándonos cada vez más a entender y a comprender cómo podemos nosotros gozarnos en medio de la adversidad, cómo podemos tener gozo en medio del dolor, cómo podemos tener gozo en medio de las dificultades, cómo podemos tener gozo en medio de los problemas. Ese es el propósito de Pablo en la carta a los Filipenses. Desde un principio comenzó a enseñarlo así, diciéndoles qué cosas debería de haber en ellos a fin de que ellos pudieran entender cómo es que él en la cárcel puede estar con gozo. Ahora, en este capítulo 2 hemos comenzado a ver lo que son los sentimientos espirituales. Y como hemos dicho, ¿y cómo podemos definir el gozo? El gozo en el cristiano no es precisamente un sentimiento. El gozo no es un sentimiento. Es el resultado de una convicción profunda que el creyente puede arraigarse en la palabra y mediante esas promesas de Dios puede tener una profunda convicción porque en medio del dolor puede pensar en esas promesas y si está plenamente convencido puede tener gozo en medio del dolor, de la pérdida, de la tristeza, puede tener ese gozo si tiene convicciones profundas. No es que las sepa, puede saber las promesas, las puede saber, pero si no tiene convicciones arraigadas no va a tener gozo, no va a poder desarrollar ese gozo. Ahora, como hemos dicho, el gozo no es un sentimiento, lo llamo yo así, un sentimiento espiritual, aunque la Biblia no lo llama de esta manera. Pero lo llamo así porque es la manera de hacer una diferencia entre el sentimiento que todos tienen y la parte espiritual que pareciera ser un sentimiento, pero no lo es. La gente comúnmente le llama al gozo un sentimiento. Y en esa diferencia es lo que queremos marcar. ¿Qué es un sentimiento espiritual? Eso lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada entramos a otro tema que nos llevó a entender que el sentimiento espiritual está ligado con una mente equipada. Ahora, los sentimientos espirituales nos ligan a esta mente entrenada o equipada. El sentir de Cristo. Dijo Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es una palabra que significa una mente disciplinada, una mente entrenada a fin de parecerse a Cristo. El sentir de Cristo también debe ser el sentir nuestro, que nosotros debemos tener. Recuerden que la palabra sentir en griego es phroneos, y eso significa mente disciplinada o entrenada. Cuando Pablo está diciendo, haya en ustedes este sentir que también hubo en Cristo, 4 veces repite la palabra sentir, y las 4 veces se refiere precisamente a una mente entrenada. Esa mente entrenada
nos lleva a ser iguales a Cristo. Pero ¿cómo entrenamos nuestra mente? Lo que decíamos la semana pasada. ¿Cómo puedo yo entrenar mi mente? Y en ese punto nos quedamos. Establecimos que los sentimientos espirituales como el gozo cristiano, se obtiene a través de una mente entrenada, una mente equipada, un sentir igual de Cristo. Pero ¿cómo podemos nosotros, en nuestra nueva vida cristiana, comenzar a conformarnos a Cristo? A veces pensamos que una vez que ya recibimos a Cristo como el Salvador, que una vez que ya tenemos a Jesús y que venimos a la iglesia, automáticamente ya somos unas personas con una disciplina espiritual diferente. Pensamos que ya todas nuestras actitudes son diferentes. Pensamos que ya todo en nuestra vida automáticamente se transformó y se cambió. Lo que no debemos olvidar es que lo único que sucedió es que espiritualmente sí fuimos cambiados de posición, de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Pero necesitamos entender que hay que hacer algo en nuestra vida a fin de poder tener ese gozo espiritual. Ahora, no deberíamos pretender, hermanos, que nuestra vida cristiana comience a formarse a nuestra nueva vida de manera automática, y aunque hemos nacido de nuevo, es cierto, y que nada hemos hecho nosotros para poder lograr la salvación, y que nada es nuestro, como dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada hemos hecho por la salvación, y que nuestra afiliación con Dios tampoco ha sido un fruto de nuestro esfuerzo o nuestra intención o nuestro querer, sino la facultad del deseo de Dios al hacernos sus hijos, como dice Juan 1:12, que Él nos hizo sus hijos mediante recibirle, y a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo es una facultad de Dios. Pero el hecho de que nosotros no hicimos nada en el proceso de salvación no nos exime del trabajo y del esfuerzo que sí necesitamos hacer en nuestra nueva vida, a fin de conformarnos a Dios. Así que el conformarnos a la imagen de Cristo no es automático. Tu salvación la hizo Dios. Él hizo completamente la salvación, Él nos hizo sus hijos, Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos dio una nueva vida, Él nos dio una herencia, Él nos dio todo lo que tiene que ver en la situación espiritual de un cambio y transformación de condenación a salvación. Pero la nueva vida en Cristo aquí en la tierra, sí necesitamos hacer algo para conformarnos a Cristo. Así que es por eso que Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento nos instan, nos hablan, nos mandan, nos dicen que tenemos que hacer algo. Siempre nos demandan y nos ordenan, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, porque para ser salvos no necesitamos absolutamente nada. Pero para conformarnos a la imagen de Cristo sí necesitamos hacer algo. ¿Y qué es eso que necesitamos hacer? Bueno, hay cientos, si podría decir cientos de mandamientos que los apóstoles y los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento nos ordenan. Miren un ejemplo nada más, Colosenses 3, 5 al 8. Vean por favor, hermanos, ahí en sus Biblias o en la pantalla, pero léanlo por favor, lean conmigo todo este pasaje, ayúdenme a leer por favor. Dice, haced, ahora vean, comienza diciendo haced. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben de hacer, hermanos? Nosotros, los creyentes. ¿Qué dice? Haced morir cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sigue versículo hasta el 8. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad, ¿quiénes? Nosotros. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, etcétera. Toda la Escritura está llena de mandamientos como estos. Ustedes tienen que dejar, ustedes tienen que quitar, ustedes tienen que hacer morir de su vida estas cosas. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿es fácil quitar estas cosas de nuestras vidas? Hermanos,
Es fácil. Es fácil dejar que la ira no te gobierne. Es fácil dejar que el cansancio, por ejemplo, aquí en el templo, no te domine. Es fácil, hermanos. Bueno, para algunos quizás sea muy difícil, pero me pregunto, ¿es fácil, hermanos, quitar de nosotros ira, contiendas, disensiones, malicias, blasfemias, palabras deshonestas? No, hay un proceso en todo esto. No es que de manera automática, tú deseándolo, ya lo quitaste. No es así, hermanos. Somos incapaces por nosotros mismos de cumplir estos mandatos. Y estamos débiles en la carne. Ninguno de nosotros, hermanos, es suficientemente fuerte como para poder quitar de manera total y completa de nuestra vida estas cosas. No. Entonces, ¿cómo cumplimos estos mandatos? ¿Cómo cumplimos mandatos que nos parecen tan difíciles en nuestra vida? Y si a esto todavía le sumamos mandamientos que nos parecen imposibles, que nuestro Señor Jesucristo dijo, como por ejemplo, sed santos como yo soy santo, o sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Miren, si le suman todas estas cosas más lo que Cristo dice, ¿cómo podríamos nosotros lograr esto? ¿Podemos? ¿Podemos, hermanos? No se trata de que si quiero, no, pero el punto es, ¿podemos realmente? Pablo entendía esta dificultad en sí mismo. El gran apóstol Pablo entendía la dificultad de poder hacer esto. Es una lucha continua con la carne, él dice. Miren Romanos 7, 15 al 18. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice el versículo 18. Bueno, sigue, y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué dice Pablo? No se trata de querer, se trata de que no puedes. No puedes. A ver, hay cientos de mandamientos que el apóstol Pablo en sus cartas, que los escritores del Nuevo Testamento, que la Biblia nos dice que debemos de hacer a fin de conformarnos a Cristo. Y luego Cristo le suma más mandamientos y más mandamientos. Y luego Pablo dice, ya he intentado, he querido hacerlo, pero hallo esta ley en mí. En mí está el querer, pero el hacerlo, no puedo. Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos, para cumplir las demandas de Dios? ¿Cómo le hacemos para que cumplamos esas demandas de Dios a fin de parecernos a Cristo, a fin de tener el sentir de Cristo? ¿Cómo? Es aquí donde entra nuestro entendimiento de un sentimiento espiritual, lo que hemos venido diciendo, hermanos. Los sentimientos espirituales son la ayuda y los medios de gracia que Dios nos ha dado para poder sujetar, dominar nuestros sentimientos naturales. Dios nos los ha dado. Y aquí donde tenemos que entender bien esto. Yo no puedo. Por más que quiera, yo no puedo. No se trata de querer, sino de que no puedo. Y es aquí donde estamos ligados a lo que hablamos la semana pasada. Una mente entrenada para tener el sentido de Cristo, pero que ahora también necesitamos también un rendimiento de nuestra voluntad. Y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero para hacer lo que Dios quiere que hagamos, es Dios quien nos da, en primer lugar, el deseo, y también quien nos da la capacidad para hacerlo. Miren, hermanos, no se trata de que yo quiera, porque si yo quiero, no puedo. Se trata de lo que Dios quiere. Y cuando entiendo lo que Dios quiere, entonces Él me da la capacidad para hacerlo. Esa es la mente entrenada, hermanos. Una mente entrenada no para hacer lo que yo quiero, sino para entender qué es lo que Dios quiere. Y una vez que entiendo qué es lo que Dios quiere, una vez que lo entiendo bien, esto es lo que Dios quiere, y eso toma mi corazón, y eso me llena de convicción, entonces ahora Dios comienza a darme la capacidad para hacerlo. Es lo que vamos a ver esta semana, en este momento, este jueves. Vean versículos 9 y 10, por favor. Vean, hermanos, 9 y 10. Dice, 9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Bueno, la semana pasada comenzamos a ver los estados de Jesucristo. Y vimos que hay dos estados de Jesucristo. El estado de humillación, que comenzó dejando su gloria, tomando cuerpo, humillándose y naciendo y viviendo una vida de humillación y yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló Cristo. Ese es el estado de humillación que la Biblia menciona. El Dios glorioso dejó su gloria, se humanó y murió hasta muerte humillante de cruz. Pero luego, lo que queramos de ver ahora es el estado de exaltación. Ese segundo estado, el estado de exaltación. Si tú quieres entender bien la persona de Jesús, tienes que entender bien estos dos estados. Es muy difícil. La gente observa y ve a Jesús de una manera a veces, yo digo, muy superficial, aún cuando lee las Escrituras, porque no logran entender precisamente estos dos estados. No logran entender que el estado de humillación es sumamente importante para entender la obra que hizo, pero el estado de exaltación es necesario para poder ver a Dios o a Cristo como verdadero Dios y verdadero Señor. Es necesario esto, hermanos. Nadie observa a Cristo aquí en la tierra como el Señor cuando solamente observa su estado de humillación. Lo ve humillándose, y ese es el propósito. Cristo quería, como dice en Lucas, venir. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. El propósito de Cristo era presentarse como un siervo sufriente, y la gente lo observa así. Pero cuando lo observa así, no lo ven como verdadero Dios, ni lo ven como verdadero Señor, simplemente como alguien que le sirve. Y ahí se quedan nada más en esa percepción. Le sirve como Salvador, le sirve como alguien que le da la vida eterna, le sirve como alguien que le va a quitar sus pecados, pero hasta ahí lo ven nada más. No ven la otra faceta de Cristo, que es el estado de exaltación. ¿Y cómo se ve a Cristo en el estado de exaltación? Bueno, es lo que acabamos de leer ahora. Dice que después de este estado de humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este estado de exaltación está resaltado por dos expresiones en este texto. Véanlo claramente, hermanos, una vez más. Vean cuáles son estas dos expresiones que resaltan el estado de exaltación. Ahora, la semana pasada les dije en qué momento comienza la exaltación de Cristo, hermanos. Si se recuerdan bien, ¿en qué momento comienza la exaltación de Cristo? ¿En dónde? No, ahí todavía está humillado. La muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuándo comienza el estado de exaltación de Cristo? Con la resurrección. Es la resurrección el primer evento de la exaltación de Cristo. Bueno, vean por favor, hermanos. Hay aquí dos expresiones en el versículo 9 que nos resaltan este estado de exaltación. ¿Cuáles son? A ver si alguien los puede identificar. ¿Cuáles son las dos expresiones que resaltan el estado de exaltación de Cristo? Que nos dejan ver esta exaltación de Cristo. ¿Cuáles son? Aquí en el versículo 9. Le exaltó hasta lo sumo, es la primera expresión. Exaltó hasta lo sumo. Ahora, esa palabra exaltó hasta lo sumo, si la queremos leer literalmente en el griego, dice: lo super exaltó. Lo super exaltó. Son palabras griegas. Y la palabra super exaltó son las dos palabras griegas, ¿verdad? Que aparecen aquí. Uperstazo. Upper, arriba, super. Así que aquí realmente está diciendo lo super exaltó. Es la primera expresión. Así que Dios lo super exaltó. Y lo traducimos al español como exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo más máximo, ¿verdad? Pero en la palabra griega literal es super exaltó. Ahora, ¿cuál es la segunda expresión que habla de esa exaltación de Cristo? Le dio un nombre, no. Nombre, que es sobre todo, y es la misma expresión anterior, miren. Super exaltó, aquí ¿cuál sería? Bueno, sí, pero exaltó a lo sumo es super exaltó en griego. Y aquí, nombre, sobre todo nombre, ¿cuál es? En griego, no saben griego, pero les acabo de dar la forma. ¿Cómo? Supernombre. Es la misma expresión.
le dio un supernombre. Porque la misma expresión, upernomos, supernombre. Le dio un nombre sobre todo nombre. Así que hay dos expresiones que hablan de la exaltación de Cristo. Lo superexaltó y le dio un supernombre. Ahora, ¿cuál es ese supernombre, hermanos? No trate de asemejar esto un poquito a esas cosas que vemos de historietas de super este y super aquello. No. Es una palabra griega que significa por encima de todo. Super. Upper. Super exaltó y supernombre. Ahora, ¿cuál es el supernombre que Dios le ha dado a Cristo? Que Dios le ha dado a Cristo mediante la resurrección. ¿Saben cuál es el supernombre? Bueno, Cristo fue humillado, fue humillado hasta lo último, en la muerte, en la cruz, fue sepultado 3 días y luego comienza el estado de exaltación, y en ese estado de exaltación, cuando Cristo resucita, recibe un supernombre. Miren, traten de hilar la idea que vengo estableciendo con ustedes este argumento. Traten de hilarla, hermanos. Cuando las personas no ven los 2 estados de Cristo, ¿cuáles son los 2 estados de Cristo? Humillación y exaltación. Cuando no ven los 2 estados de Cristo, no comprenden realmente a la persona de Cristo. ¿Qué es lo que normalmente la gente ve en cuanto a Cristo? ¿El estado de humillación o de exaltación? De humillación. Y eso lo traducen en Cristo como un siervo. Y sirve para esto, me sirve para aquello, incluso hasta creyentes así, me sirve para ser salvo. Y está bien todo eso, está bien, pero no ven la otra parte, el estado de exaltación. ¿Cuál es lo que ellos tienen que ver? Aquí ven a un siervo y acá deben ver a un qué? No, vean, un siervo a un señor. Un siervo, un señor. ¿Cómo es la gente salva? Cuando ve a Cristo como Señor. Ahora, hasta la muerte lo vieron como siervo, pero deben ver la otra parte, a Cristo como Señor. ¿Y cómo se ve como Señor? En la resurrección. Vean Romanos capítulo 14, 9. Vean por favor, Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo, vean es un texto muy, muy aclarativo de todo esto. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para ser qué? Señor, así de los muertos como de los que viven. Este texto es aclaratorio. Es sumamente aclaratorio. ¿Cómo es que Cristo tiene este nombre y este estado y esta posición de Señor mediante su resurrección? No es que Él dejara de ser Señor, ni Rey de Reyes, ni Dios de Dios, ni el verdadero Dios, no. Es que en los estados de Cristo hasta la muerte se le ve como siervo, pero a partir de ahí, a partir de ese momento, su resurrección le da un nombre de Señor. Él es el Señor. Por eso murió y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de los muertos y de los que viven. Así que, hermanos, definitivamente de aquí en adelante, a partir de la resurrección de Cristo, Él se manifiesta siempre como el Señor glorioso, que como nos dice nuestro pasaje, es sobre todo nombre. Este es el nombre de Cristo, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor. 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 Así que cada paso y evento en adelante van a manifestar esta exaltación que va llevando Cristo hasta que se sienta a la diestra del Padre y sigue siendo el Señor de todos. Y es aquí donde se da una manifestación muy importante de esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo, y que todos los días los hijos de Dios tenemos que aprender a exaltarle de esta manera, no solamente con nuestro canto. No exaltamos a Cristo como el Señor con nuestro canto nada más, ni con nuestra oración nada más, que hay que hacerlo por supuesto, pero hay una forma como ustedes y yo debemos hacerlo todos los días, exaltar a Cristo como el Señor. ¿Cómo es? Verán versículo 11, por favor, hermanos. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Versículo 11. Perdón, 10 y 11. 10 y 11. Perdón, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora ven, como Cristo le dio un nombre sobre todo nombre, y cuando Cristo resucitó, dice, fue para ser Señor ¿de quién? De los que están vivos y de los que están muertos. Y aquí vuelve a decir otra vez, ¿verdad?
para que en el nombre de Jesús doble de toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, vivos, y debajo de la tierra, ¿quiénes son? Pues los muertos, y algunos dirían incluso hasta los mismos demonios, como algunos piensan que se refiere a esta parte de que aquello que está debajo de la tierra son aquellos que están también condenados. Bueno, lo que fuere, pero todos van a doblar su rodilla. Y luego versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Porque ese es el nombre que Dios le dio a Cristo, el Señor, para que todos un día confiesen a Jesús como Señor. Ahora, déjenme explicarles esto de manera muy rápida. Aquí parece ser, hermanos, que toda persona se va a someter al señorío de Cristo. Porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en un momento voy a explicarles esta parte porque también quiero que vean que estos textos tienen un cumplimiento, no solamente en una culminación final. Aquí el texto nos parece decir que va a ser al final de todo. Al final de todo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. De vivos y muertos, de creyentes y no creyentes, de salvos y condenados. Todos van a doblar su rodilla y todos van a confesar. Pero aunque eso puede ser al final y en la culminación final de todas las cosas, también incluye, por supuesto, hermanos, esto, un sometimiento como hijos de Dios a todos nosotros. Y eso incluye también que cada vez, hermanos, nosotros nos sometamos a Dios. Pero déjenme explicarles que el cumplimiento futuro de estos textos, ¿cómo es? Un día, todas las criaturas tendrán que reconocer al que rechazaron. Un día, toda persona que vivió aquí en la tierra y nació, un día tendrá que confesar que Jesús es el Señor, pero no para su salvación, porque eso ya es imposible. Una persona no va a poder confesar a Jesús para salvación si ya está muerta. Es imposible. Pablo no habla aquí de una salvación universal final, como si dijéramos, bueno, aquí el texto dice que al último todos van a confesar a Jesús, y qué bueno que al final de todo esto, alguno diría, al final de todo esto, y si alguien confiesa al final de todo que Jesús es el Señor, entonces habla de una redención universal y final. Todos van a ser salvos porque todos van a confesar a Jesús. No, Pablo no habla de esto. Pablo no habla de una redención final. Ahora, les pregunto una cosa, ¿sí nos gustaría que fuera eso así, hermanos? ¿Nos gustaría que al final todos fueran salvos? ¿O no? ¿Sí les gustaría? Sí. Sí, pero no van a ser así. No va a ser así. Porque Dios ha establecido claramente este punto, muy claro en todas las Escrituras. Nadie podrá ser salvo si no confiesa en vida que Jesús es el Señor. Pero un día todos lo van a confesar, pero no para salvación, sino simplemente para reconocer al que rechazaron. Un día todos se van a someter, todos van a doblar su rodilla y van a confesar que Jesús es el Señor. Y esa será la más grande tragedia para una persona. Aquellos que rechazaron a Jesús abiertamente, aquellos que se burlaron, aquellos que denostaron en contra de Jesús, aquellos que hicieron tantas cosas y maldijeron el nombre del Señor, un día van a tener que doblar su rodilla, van a tener que confesar y luego permanecerán toda la vida con esa, diríamos, lo que la Biblia llama ese gusano que nunca muere, esa conciencia continua de haber rechazado a Jesucristo, pudiéndole haber reconocido. Ahora, vean, hermanos, esta es la exaltación de Cristo. Llevarlo a que tenga el nombre del Señor. El Señor de todos y de todo lo que existe. Ahora, ¿cómo afecta eso a nuestra vida, hermanos, actualmente? Bueno, pues Pablo liga este sometimiento a la vida del creyente al decir, si Cristo es el Señor, entonces tú debes de ser obediente a ese Señor. Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero, una vez más, ¿cómo nos podemos ocupar de esa salvación en nuestra nueva vida cristiana? ¿Cómo nos podemos ocupar si somos tan débiles e ineficaces? ¿Cómo puedo yo quitar de mi vida todas esas características de mi carne que cada rato me traicionan y cada rato me hacen meterme en problemas? ¿Cómo puedo quitar de mí todo eso? Bueno, Pablo nos dice cómo, nos explica.
cómo se hace todo esto. Versículo 13. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dijimos al principio, hermanos? No se trata de que nosotros queramos, porque si yo quiero no puedo. Pero si Dios quiere, sí puedo. Si Dios quiere, sí puedo. Otra vez he explicado esto con 3 términos utilizados respecto a la actividad realizada por Dios solamente o por nosotros. Cuando Dios hace algo completamente, totalmente Él, sin intervención humana, o el hombre hace algo totalmente, aparentemente Él, eso se llama monergismo. Monergismo o monergia. Mono, uno, energía o ergía, acción, una sola acción. Ahora, cuando 2 personas hacen algo en conjunto, se junta una persona y otra, se llama sinergia. Sinergia. Sin, junto a, ergia, acción. Acción conjunta. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando Dios hace algo, únicamente es monergia. Cuando se hacen 2 personas algo, se llama sinergia. Ahora, yo les pregunto una cosa. La vida del creyente se hace para poder quitar todo lo que Dios nos demanda y nos quita, o dice que quitemos de nuestra vida, se hace monérgicamente, es decir, Dios me la quita así, totalmente a mí. Cuando yo soy cristiano me la quitó ya me quitó todos mis pecados de mi carne, me quitó todas mis dificultades de la carne, todo aquello que me hace caer, ¿ya me lo quita Dios inmediatamente? Evidentemente no, lo seguimos pecando, seguimos teniendo problemas. Entonces, ¿lo hago yo? ¿Lo puedo hacer yo? Tampoco. Entonces esta acción no es monérgica. No es monérgica. Ahora, ¿es sinérgica? ¿Qué quiere decir? Dios pone el 50% y yo pongo otro 50% y conjuntamente hacemos esto. ¿Hacemos así eso? Es decir, Dios dice, te voy a ayudar a quitarlo, pero tú también tienes que ayudarme a quitarlo. Y yo no puedo quitarlo si tú no me ayudas. ¿Sí? No es así tampoco. Tampoco, no se puede. ¿Cómo es que yo voy a ayudarle a Dios a quitar algo de mi vida? Yo no puedo ayudarle a Dios. Entonces, ¿Dios no es todopoderoso? Sí, no. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? No. Entonces hemos explicado esto. Entonces, ¿cómo sucede? Si no es monergia ni es sinergia, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Lo que vimos en el título. El sentimiento espiritual y la energía. Y esa palabra aparece en este texto, aquí en este texto. Y es una palabra bien importante y bien teológica. Porque nos dice cómo sucede esto. Vean, dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué, hermanos? Produce. La palabra produce, usted puede ir después vaya y métase a internet y ponga, le voy a dar una clave para que haga esto. Métase a internet y ponga Filipenses capítulo 2, versículo 13, logos, ponga así. Y le va a aparecer la palabra, el texto en griego y la palabra que significa ahí en griego. Vean. Dios es el que en vosotros produce. La palabra produce aquí es energía. ¿Qué es energía? Pues no es monergia, que lo hace uno, ni es sinergia, que lo hacen 2, sino que energía es Dios te da el deseo y te da la capacidad, pero tú tienes que hacerlo. Miren, eso es diferente, ¿o no? Hermanos, es completamente diferente. Miren, Dios me da la fe, hermanos. ¿De quién viene la fe? ¿De mí o de Dios? De Dios. ¿Dios me da la fe? Sí, pero Él no cree por mí. ¿Quién tiene que creer? Yo, pero Dios me la da. ¿Dios produce en mí el arrepentimiento? Sí, pero Él se arrepiente por mí. Yo me tengo que arrepentir. Así que Dios me da lo que necesito y me da la capacidad para hacerlo. Pero eso proviene de Dios. Esa es la energía. Proviene de Dios. Él me da el deseo y Él me da la capacidad. Así que esto es importante entenderlo, hermanos. Dios produce en vosotros el querer como el hacer.
El querer como el hacer. Yo no puedo quitar de mi vida estas condiciones que me echan a perder continuamente mi vida. Yo no puedo quitármelas, pero Dios me da el querer y luego también me da el poder para hacerlo. El querer y el hacer. Así que, hermanos, concluimos. ¿Cómo es que Dios nos da el deseo y nos da la capacidad? ¿Cómo nos da Dios el deseo y la capacidad? Como siempre ha sido y como siempre hemos dicho, ¿cuál es la conclusión siempre de todas estas verdades? La conclusión es que la única manera de tener el deseo de hacer lo que Dios quiere es que yo lo lea en su palabra. Cuando yo comienzo a leer en su palabra y comienzo a leer y comprendo lo que Dios quiere que yo haga, es su palabra la que produce en mí el deseo. Y cuando yo comprendo ese deseo, ahora el Espíritu Santo me da el poder para hacerlo. Cuando el Espíritu Santo me lleva a entender lo que su palabra dice y lo comprendo perfectamente, ya lo entendí, es lo que ya resalta en mí el deseo, ahora me da la capacidad para hacerlo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y de dominio propio. ¿Quién nos da el poder? El Espíritu Santo. ¿Cómo obtengo yo el deseo? Por el Espíritu Santo que me da su palabra. Él me ilumina, me abre, la leo ávidamente. Por eso, hermanos, es tan importante que usted todos los días, cuando haga su devocional y comienza a leer, están leyendo, no lea por leer y por terminar 1, 2, 3 capítulos, vaya leyendo, entienda, comprenda la verdad de Dios, lo que Dios quiere decirle, lo que Dios está manifestando, compréndalo y va a resaltar de Dios lo que Él quiere para usted, y cuando resalta, usted lo subraya, lo marca, lo pone, esto es lo que Dios quiere, lo entendí perfectamente y ahora Dios le dará el poder para poder hacerlo. Porque ya no es lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Y cuando usted sabe lo que Dios quiere, entonces Dios le da el poder para hacerlo. Por eso, el sentimiento espiritual y energía de una voluntad rendida a Dios. Cuando entiendo lo que Dios quiere, mi voluntad se rinde a eso, completamente. Ahora, si no se rinde y entiendo lo que Dios quiere, entonces soy desobediente. Y si soy desobediente, pues entonces Dios actúa con disciplina en mi vida. Pero hermanos, qué importante es que usted pueda ir a la palabra, leer un capítulo, 2, 3, 10, los que usted quiera. Pero cuando entiende eso y algo resalta a su mente, agárrese de eso, ore a Dios, agradezca a Dios por lo que le enseñó en ese momento y luego pídele a Dios capacidad para hacerlo. Porque Dios produce en vosotros el querer, ¿cómo? El hacer por su buena voluntad. Así surge el sentimiento espiritual, de un deseo de querer y hacer. Vamos a orar, por favor. Padre, te suplicamos en esta noche que nos ayudes a atesorar tu palabra, Señor, a amarla, a detenernos, Señor, donde tú nos muestras, donde nos hace reflexionar, donde traes a nosotros un intento, Señor, y un deseo de nuestras vidas de querer agradarte, de querer cumplir lo que tú quieres, de amar lo que tú amas, Señor. Ayúdanos, porque quizás cientos de veces nosotros hemos querido y no podemos. Pero cuando nos damos cuenta de lo que tú quieres, Señor, y nos arraigamos en eso y nos plantamos en ese lugar, Señor, entonces también recibimos el poder para hacerlo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos y guía nuestras vidas a este propósito del deseo de cumplir tu santa voluntad y rendirnos completamente a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa energía del Espíritu Santo, deseo y poder para hacerlo. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.